10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. El vuelo supersónico no supone un reto para los humanos desde hace más de 50 años. En 1947, Chuck Yeager fue el primer piloto en romper la barrera del sonido a bordo del Bell X-1. Para el momento parecía algo inaudito. Sin embargo, tan solo 9 años después, en 1956, se consiguió sobrepasar el Mach 3. 3 veces la velocidad del sonido, por lo que realmente el vuelo supersónico desde más o menos mediados de los 50 está más que controlado. De hecho, todos los aviones cazabombarderos de hoy en día tienen capacidad de vuelo supersónico. Otra cosa muy diferente es diseñar un avión de pasajeros supersónico, que aunque ya se ha hecho con 2 modelos, el Tupolev 144 desarrollado por los soviéticos y el Concorde desarrollado por los europeos, ambos en los años 60, por varios motivos acabaron cancelándose. Uno de los principales fue el sonido, no solo por el sonic boom, sino que también el uso de postcombustión durante el despegue hizo imposible la continuidad de estas aeronaves. Sin embargo, hoy vamos a tratar el problema del sonic boom, en español conocido como estampido sónico, y veremos las posibles soluciones que hay para disminuirlo. 14 de octubre de 1947, Chuck Yeager, a bordo del Bell X-1, se disponía a superar la barrera del sonido. Cuando todos los indicadores mostraban que efectivamente estaba volando más rápido que el sonido, de pronto, desde tierra... Para entender por qué sucede esto, primero hay que ser consciente de qué es el sonido. Nuestro oído está formado, entre otras partes, por una delgada membrana que ante las diferencias de presión en el aire vibra. Estas vibraciones se transmiten a nuestro cerebro y este nos lo representa a modo de sonido. Por ejemplo, este trozo de metal que vibra generará esas ondas de presión en el aire. Cuanto más fuerte sea ese incremento de presión, mayor será la perturbación en la membrana y mayor será el sonido que percibirás. Un objeto que vuela a velocidades subsónicas empuja el aire hacia adelante para apartarlo de su trayectoria, pero como se mueve más lento que la velocidad del sonido, el aire adapta su forma a la forma del avión, dejando el hueco perfecto para que el avión pase. Sin embargo, cuando hablamos de un avión que vuela a velocidades supersónicas, el avión impacta de lleno contra el aire. Y ahora no es el aire el que se aparta para dejar paso al avión, sino que es el propio avión el que impacta con el aire y lo aparta de su trayectoria. Este impacto, el aire lo propaga hacia las demás partículas que tiene al lado, y es literalmente eso la onda de choque. Pero realmente es mucho más complicado que eso, ya que un avión no generará solamente una onda de choque. Como mínimo se sabe que serán 2. Por ejemplo, para entenderlo, aquí tenemos 2 partículas de aire. Cuanto más juntas estén, mayor presión habrá, y cuanto más separadas, menor presión. Inicialmente, las partículas se encuentran en reposo. La primera onda de choque las comprime, ya que este es el impacto del avión contra el aire. Pero a lo largo de la superficie del avión, la presión va disminuyendo y al final vuelve a haber una onda de choque que comprime a las partículas hasta la presión inicial. Esta forma de N en la presión es de lo que se habla siempre en todos los papers en cuanto a sonic boom, ya que si hubiera una persona justo debajo sentiría un aumento repentino de presión y luego otro, o sea, escucharía un doble boom, pero si te fijas, el descenso de presión del medio de la N no se percibe, ya que es progresivo, y esta es la clave para reducir el sonic boom, hacer que los incrementos de presión sean lo más progresivos posible. Por si alguien se lo está preguntando, la segunda onda de choque que genera el avión es por culpa de que el avión, al moverse hacia adelante, va a dejar un espacio vacío y el aire tiene que ocuparlo. O sea que la primera onda de choque lo que hace es apartar el aire y la segunda onda de choque lo que hace es meter aire justo detrás del avión para que no se quede un vacío. Por favor, que no se me malinterprete, este es el caso más sencillo. Lo normal es que todos los objetos tengan más ondas de choque, pero estas 2 estarán sí o sí, la del inicio y la del final. Por ejemplo, los Falcon 9 de SpaceX generan 3 sonic booms, pero muy probablemente en el medio del cuerpo se generen más ondas de choque, pero no lo suficientemente fuerte como para percibirlas.
Personalmente, algo que me costó mucho entender es el hecho de que suene exactamente igual un avión rompiendo la barrera del sonido que una explosión. ¿Cómo puede ser esto? La realidad es que lo que ocurre en ambos casos es lo mismo, y una vez explicado cómo funciona nuestro oído es sencillo de entender. En una explosión, de forma repentina, un cierto volumen de aire se expande muy rápido, como consecuencia de la explosión. Este movimiento rápido hace que se genere una onda de choque, que se propaga por el aire, o sea que el sonido que los humanos asociamos con una explosión es simplemente una onda de choque. Y es por eso que un avión que genere una onda de choque sonará igual. Es más, cualquier objeto que genere una onda de choque sonará igual. Un látigo, por ejemplo. Aunque por supuesto que dependiendo de la intensidad que tenga la onda de choque sonará más o sonará menos. El sonido puede ir desde un pequeño estruendo hasta romper los tímpanos de la gente, romper ventanas o, si la energía liberada es ya mucho mayor, podría tener efectos similares a los de la explosión de Beirut del año 2020. Se sabe que en varias ocasiones se ha utilizado aviones con capacidad supersónica en guerra para realizar pasajes bajos, aproximadamente a Mach 1,4, e intentar dañar a las tropas enemigas. Sobre esto hay muchas historias, pero tampoco hay nada confirmado, pero más increíble aún es el proyecto soviético M-25, un avión supersónico diseñado para utilizar su Sonic Boom como arma mortal. Realmente hay muy poca información al respecto, ya que este proyecto terminó por cancelarse. Además, lo poco que hay está en ruso, pero por ejemplo, en este artículo se habla de que los ensayos iniciales se realizaron con MiG-21, que su onda de choque conseguía romper cristales, pero se determinó que para poder utilizar el estampido sónico como arma se necesitaba un avión que no fuera absolutamente nada aerodinámico, para que su onda de choque fuera aproximadamente unas 5 veces más potente que la de un MiG-21, y con eso podrían derribar edificios. Para aumentar la intensidad de las ondas de choque se les ocurrió crear una formación especial, que dependiendo de la velocidad a la que fueran en ese momento, las aeronaves estuvieran más juntas o más separadas, aproximadamente unas 5 aeronaves, estamos hablando, de tal forma que las ondas de choque de estas 5 aeronaves estuvieran en fase y se sumaran la intensidad. Pero finalmente el proyecto terminó por cancelarse años después. El sonido generado por la onda de choque hizo que se le vetara al Concorde volar sobre tierra. Muchos países europeos y los Estados Unidos tomaron esta decisión como consecuencia del efecto sobre la población del estampido sónico. Realmente, en Estados Unidos, por ejemplo, en honor a la verdad, hay que decir que no se vetó al Concorde, sino que se vetó el vuelo supersónico en sí. Aquí es donde en 2003 la NASA se puso muy seriamente a estudiar cómo reducir el Sonic Boom. Y la primera idea que desarrollaron fue la de optimizar la geometría, mediante la modificación de un F5 conocido como Suppressor Sonic Boom Demonstrator. El objetivo es generar la compresión del aire mediante varias ondas de choque, de tal forma que ese salto repentino de la presión se transformara en varios saltos pequeños de presión, haciendo que el oído humano al final acabe percibiendo esto como explosiones más pequeñas en lugar de una gran explosión. Cuando nos fijamos en los resultados obtenidos mediante este diseño, se puede ver una clara reducción del salto de presiones, por lo que parecía ser que esta idea funcionaba. Y por eso más tarde siguieron desarrollando esta idea con el programa Quiet Spike, una modificación de un F-15 con una nariz extensible, formada por diferentes cilindros que van creciendo en diámetro a medida que se acerca al cuerpo de la aeronave. La idea era la misma, generar una serie de ondas de choque antes de que el avión generara la onda de choque fuerte, para que la compresión final fuera más progresiva. Los resultados definitivamente mostraban que mediante esta forma se podía reducir el Sonic Boom, y fue entonces cuando la NASA firmó un contrato con Lockheed Martin para diseñar un avión entero desde cero, con el único objetivo de reducir el Sonic Boom, el X-59. Ahora mismo este avión está en proceso de diseño, pero se estima que en 2022 vuele por primera vez y se programen vuelos supersónicos sobre ciudades pobladas para ver los efectos en la realidad.
Hasta ahora hemos hablado de reducir el sonic boom solo mediante geometría, pero hay más ideas que sorprendentemente parecen funcionar también. Es interesante descubrir otras formas, ya que mediante la geometría modificada habría que gastar muchísimos recursos en el diseño, en la fabricación de las partes cónicas, que obviamente serían muy caras de producir, y además se desperdiciaría muchísimo espacio dentro de la aeronave. La primera de estas ideas consiste en que la nariz del avión sea capaz de vibrar, expandirse y contraerse. No hablo de adaptarse a las condiciones de vuelo, ya que esto sería como la idea del F-15 modificado, sino que se expanda y contraiga como mínimo unas 10 veces por segundo. La idea de esto es que la onda de choque depende del ángulo de la nariz, pero si continuamente este ángulo va cambiando, se generarían miles de ondas de choque, que lo que harían es que a ojos de una persona que estuviera en tierra, la compresión del aire no fuera repentina, como si tuviéramos un avión normal volando supersónico, sino que fuera mucho más progresiva. Esto se entiende porque un pequeño cambio en el ángulo de la onda de choque en un avión que vuela a 10 km de altitud se refleja en muchísima distancia en el suelo. El efecto que esto tendría sobre la percepción en tierra es que la gráfica del espectro de presión se alargaría muchísimo y dejaría de ser abrupta, o sea, lo que estamos buscando. La segunda idea, completamente diferente, tiene que ver con la inyección de electrones en el aire. La idea es la siguiente: poner una delgada varilla en la nariz de la aeronave. Esta varilla en la punta soltaría electrones que posteriormente se recogerían en el fuselaje de la aeronave. El objetivo de soltar los electrones es que las partículas de aire absorban estos electrones, por lo tanto se cargarían negativamente. Y justo en la onda de choque, en la delgada línea en la que se están comprimiendo las partículas, hay una gran densidad de estas, pero si están cargadas negativamente, aparecería una fuerza de repulsión, haciendo que la onda de choque pasara de ser una delgada línea de moléculas a una franja mucho más gruesa por culpa de estas fuerzas de repulsión que obligaría a las partículas a separarse, haciendo que la onda de choque ya no fuera un cambio abrupto, sino que sería más progresivo, lo que generaría que el espectro detectado en tierra se transformara desde la típica N hacia algo más así. Por supuesto, esta idea aún está por desarrollarse. No se ha hecho ni siquiera una estimación de cuánta energía se necesitaría para ponerlo en práctica, tampoco de cuánto costaría, pero se saca dos cosas en claro. Lo primero es que el sonic boom no puede eliminarse, pero sí disminuirse, a lo mejor hasta tal punto que ni siquiera se perciba por los humanos. Y lo segundo que sacamos en claro es que las ideas más plausibles a corto y medio plazo irán orientadas a geometría y quizá oscilaciones de esta. Las demás ideas de ionización de aire, utilización de plasma o cosas parecidas, aunque sobre el papel funcionan, aún quedan muy lejos de nuestra tecnología.